Buenos días a todas y todos, especialmente a los compañeros de la mesa principal que nos honran con su presencia y que van a poner un tema riquísimo. Y de parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y de la Junta Directiva de este colegio, les damos la más cordial bienvenida a todas y a todas, y que este espacio iberoamericano y la seguridad jurídica sea de especial interés para todos los que están aquí presentes. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica ha establecido como política el tema del arbitraje también, y nos enorgullece muchísimo que el CIAR tenga la sede y la presidencia aquí en Costa Rica y en nuestro colegio. Para todos es conocido que en Latinoamérica y en Iberoamérica y en todo el mundo casi, los tribunales de justicia están llenos de procesos que a veces ni siquiera deberían de llegar a los tribunales, y los centros de arbitraje vienen a descongestionar sustancialmente este tipo de procesos. Para no ahondar más en el tema y dar las palabras de bienvenida en virtud de que nuestro presidente no pudo asistir por asuntos propios, entonces quiero darles la más cordial bienvenida nuevamente y decirles que esta es su casa y que son bienvenidos todas y todos. Muchas gracias. Buenos días, señor vicepresidente del CIAR, señor presidente del CIAR, pero es un amigo, por eso le doy el saludo de agradecimiento al dueño de casa, a Rodrigo, señor viceministro, señor magistrado. Es un placer que la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados esté presente aquí. Agradecemos esta invitación de participación en este debate. Agradecemos la anfitrionía del Colegio de Costa Rica con todas sus cortesías, su calidad, su eficiencia y sobre todo el gran compromiso que vemos, no solo en la materia sino en el espíritu, vinculado a este tema central del arbitraje, pero que tiene el punto de apoyo precedente, que es el debate en el espacio americano de la seguridad jurídica. Ustedes saben que el año próximo la cumbre, que se está preparando para fines del 18, hay 3 grandes segmentos: pobreza, exclusión y solidaridad. Pero aparece también en este marco el perfil de la garantía desde el punto de vista de la seguridad jurídica como la necesidad de identificación de un espacio que Iberoamérica pueda de alguna forma decantar, estructurar y entender para dar respuesta a las expectativas no solo de los que habitan Iberoamérica, sino particularmente el mundo. Algunos indicadores que durante la presidencia de Luis en la UIVA nos fueron marcando fuertes investigaciones que hicimos sobre el Observatorio del Estado de Derecho, nos indicó, como dijo el ponente inicial en la apertura, fuertes demoras en la estructura judicial, fuerte incertidumbre en los resultados judiciales, cambio de roles a partir de el programa penal del liderazgo de los fiscales, donde este principio acusatorio le ha restado a los jueces un protagonismo que solían tener en muchas de las áreas de la sociedad iberoamericana, pero particularmente cuando investigamos sobre los marcos de soluciones alternativas de conflicto, la sociedad iberoamericana no reflejaba un conocimiento profundo del tema, pero una fuerte expectativa. O sea, vimos 10 años atrás, aproximadamente, que había una profunda situación de desconocimiento, pero una gran expectativa y una gran esperanza de que esto era una respuesta para el ciudadano común, que considera que la justicia en muchos ámbitos no es para él, que hay justicia para ricos y para pobres, que los pobres no tienen acceso a justicia, que además hay una demora y una inseguridad en los distintos niveles, civil, etcétera, y penal, que establece esa desconfianza, ese viejo dicho, la justicia tardía no es justicia. Por lo tanto, apareció ahí una luz sobre la cual se profundizó. Y se trabajó muy fuertemente con una iniciativa de los colegios, pero por sobre todas las cosas entendiendo que es un tema de la sociedad civil.
la participación de la sociedad en este punto de demanda de dar seguridad al ciudadano no es una cuestión solo de abogados. Y así lo percibimos. Tengan en cuenta que si nosotros medimos la totalidad de la población iberoamericana, que supera los 600 millones de habitantes, que por el otro lado tenemos una composición social de una gran acumulación urbana, con componentes demográficos donde la media a nivel mundial coincide mucho con la iberoamericana sobre los niveles etarios de hasta 15 años de edad. Hay un porciento aproximado del 29% en la composición de las personas iberoamericanas, con un 63 a un 64% de capacidad laborativa y con una media de un 10 o 9.50 aproximadamente de los adultos ya mayores. Esta conformación de la estructura demográfica americana, muy similar al resto del mundo y sobre todo a Europa, aunque parezca increíble, sobre todo en las expectativas de vida, están demandando hoy, como consecuencia, un debate que se instala en los grandes ejes de lo que se llama la buena gobernanza. El rol del Estado, el rol de la sociedad civil y el rol de los mercados. Tres patas que juegan, en muchos casos, desequilibradamente, abusivamente, y que no solo desequilibran desde el punto de vista de la riqueza y la expectativa de solución de los conflictos, sino que particularmente no nos dan una respuesta a la masa ciudadana que tiene hoy una demanda no solo de riqueza, una demanda de espiritualidad, de concreción humana, que trasciende la distribución del Producto Bruto Interno. Y en esto está, creemos, el tema de la seguridad jurídica. Por lo tanto, el desafío que hoy tiene Iberoamérica va desde la estabilidad de sus democracias, que apuntan a saber previsiblemente dónde está la seguridad jurídica, a concretar el concepto que la ONU nos ha dicho como un patrón referencial de qué significa el Estado de Derecho, esta capacidad de respetar la ley, de respetar la estructura constitucional y el pacto de gobernabilidad, donde una democracia que tiene tensiones debe tener los resortes suficientes para que la gobernabilidad vaya superando las diferencias, y las pruebas las tenemos en cada rincón de Iberoamérica, las tensiones que se están planteando en estos días, de democracias débiles, de conflictos regionales, conflictos fronterizos, migraciones, problemáticas de movimientos forzados, el drama mexicano con motivo de todos estos terremotos tan fatales, que establecen movimientos y respuestas que encontramos a medias y donde el desarrollo del área iberoamericana encuentra postulados comunes como para atender esto. El arbitraje es uno de los ejes sobre los cuales nos convocamos, y hace años, más de 3 años, que la Unión Iberoamericana de Colegios ha invitado no solo a los colegios, a los abogados, sino a los miembros de la sociedad civil, para que participemos juntos en encontrar un espacio que represente históricamente las raíces comunes, las raíces de los idiomas, del español, el portugués, las raíces étnicas, esta mixtura del indioamericano, del afroamericano, del euroamericano, los 3 grandes componentes demográficos que tiene hoy Iberoamérica, que han logrado amalgamar aún en sus diferencias una armonía. Por lo tanto no tenemos los episodios violentos de integración social o conflictos étnicos, raciales, etcétera, que otros lados del mundo tienen. Recursos naturales, en definitiva una identidad que nos cobija. Por eso creemos que este nuevo desafío, que es trabajar, y como decíamos en estas horas, la gran ciencia de este desafío del arbitraje es la paciencia, y trabajar intensamente y no decaer, porque hay que convencer a los propios, convencer a la sociedad y convencer a las entidades que este es un gran camino en favor de la independencia, de la imparcialidad, de darle la solución justa en un tiempo real, a bajos costos, y sobre todo, y concluyo con esto, con una idiosincrasia, yo diría lingüística,
espiritual que responda a una estructura jurídica común. Ese espacio jurídico que en algún momento las cumbres van a tener que discutir para poder establecer algunos patrones, no solo por la inversión, no solo por los capitales de inversión, sino aquellas personas comunes que cada día quieren vivir tranquilas, crecer, desarrollarse, tener un bienestar para ellos y sus familias. Así que agradecida la UIVA y en mi nombre saludo a todos como representación de los colegios de abogados y agrupaciones de Iberoamérica y por supuesto el mejor de los deseos que esto seguramente va a ser un gran éxito. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos, mi respetuosa salutación también al señor representante de la Justicia, a todos los que comparten esta mesa y a todos ustedes. Lo primero, nos convoca CONGIB en la sede del Colegio de Abogados de Costa Rica. Que nos convoque CONGIB significa que los poderes públicos de nuestros países, en los que propugnamos que esté instalado con certeza y seguridad el Estado de Derecho, los poderes públicos de esos países son conscientes del valor troncal que tiene el derecho para que se desarrolle la vida en libertad. Y la CONGIB, al hacer esta convocatoria, nos presenta un rótulo, seguridad jurídica, pero antes de entrar en ese rótulo yo veo que una conferencia de ministros de justicia de todos los países de nuestro mundo de cultura está mostrando y explicitando la preocupación no solo por hacer las cosas cada uno lo mejor que pueda en su ministerio y en su país, sino hacerlas bien todos juntos. Eso obliga a buscar las cosas que se pueden hacer bien entre todos juntos. Y entre esas cosas selecciona la CONGIB la seguridad jurídica. Claro, la seguridad jurídica implica que estemos hablando de verdad del gran progreso no de nuestro tiempo, sino que ha llegado a nuestro tiempo acumulando muchas tragedias, muchas guerras, muchas luchas, pero un progreso que hoy está formalizado en nuestro mundo como vivir en democracia, con democracia en los procesos selectivos de quién ha de gobernar, con respeto de los derechos fundamentales y con la formulación clarísima de los postulados básicos del Estado de Derecho. De esa manera, la seguridad jurídica es un ingrediente del Estado de Derecho en la medida en que asegura, consolida las esperanzas de la gente de que sea verdad eso del derecho. Seguridad jurídica, no de los que están en el poder, que también. Seguridad jurídica de los que esperan que el derecho les garantice y delimite su esfera de libertad. Así que la seguridad jurídica como esperanza en algunas resoluciones constitucionales de muchos de nuestros países, el valor seguridad jurídica que está incorporado a los textos constitucionales ya se ha desarrollado con estas expectativas casi poéticas de la esperanza. Pero es que no es poética, es que la gente vive en la esperanza. Y la gente que vive sin libertad tiene la esperanza de que le llegue la libertad. Y la gente que vive en libertad tiene la esperanza de que siga. Eso es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es para todos saber que podemos esperar razonablemente que los demás cumplan con su obligación. Por cierto, en los demás el primero los poderes públicos. El primero que tiene que cumplir con su obligación. Luego la seguridad de que en caso de conflicto, tanto horizontal entre partes de la sociedad, entre partes iguales, tanto cuando el conflicto es entre el poder y los ciudadanos, que esos conflictos van a ser resueltos conforme a las expectativas que abrió la formulación constitucional o la formulación legal.
porque si pronunciamos y proclamamos constituciones y juramos respetarlas, luego lo que podemos esperar es que eso sea verdad, que se van a respetar por todos. Seguridad jurídica, pues, que incluye la manera que razonablemente puede esperarse de que los conflictos se solucionen conforme a ese ordenamiento soñado que es la ley. Claro que esto lo que nos lleva es, para aterrizar definitivamente donde a mí me corresponde, que es en el arbitraje, puesto que me honro en presidir el Centro Iberoamericano de Arbitraje, esto lo que revela es que esas expectativas de la solución de un conflicto entre partes puedan estar igualmente fundadas que si uno esperara que lo resolviera la justicia como poder, igualmente fundadas si se va a resolver en un campo de libertad, porque el arbitraje es el ejercicio de un campo de libertad. Dos partes, tres, las que ustedes quieran, que avizoran un conflicto sin renunciar a la tutela judicial efectiva, si buscan una alternativa libre y piensan que la naturaleza de su conflicto bien merece que ejerzan su libertad, incluso su libertad de equivocarse, porque ante la justicia de los hombres uno no se puede equivocar, incluso su libertad de equivocarse, recurriendo a una solución que se muestra más armónica con el espíritu empresarial de un sector, que se muestra más armónica con las actitudes de las partes cuando contrataron, que se muestra más armónica con las dificultades de un momento determinado. Pero yo subrayo siempre mucho que el arbitraje es el ejercicio de una esfera de libertad porque requiere un esfuerzo personal, una reflexión personal en la que los abogados tenemos, como es natural, mucha parte, para que los ciudadanos y los operadores económicos decidan que antes de una revisión y de una tensión ante los tribunales de justicia lícitamente constituidos, merece la pena la exploración de una solución por vía arbitral. Claro que he dicho exploración y esto puede darle a alguien la idea de que esto está sujeto a revisión, ¿no? La formulación de voluntad ya se ha realizado y se ha emprendido el camino del arbitraje con todas sus consecuencias. Por cierto, los legisladores de todos nuestros países, y esto es realmente fruto de la modernidad, han diseñado, entre otras cosas, de la mano de organizaciones internacionales, de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, han diseñado el modelo de arbitraje de tal manera que haya una posibilidad de revisión de los tribunales de justicia cuando en el ejercicio de esa libertad se hayan superado los límites de lo que ha sido dado en llamar orden público y que por su propio rótulo no merece muchas alabanzas muchas veces, pero que entre los juristas sí sabemos lo que quiere decir. Quiere decir que el orden público es la presencia del interés general para que el laudo arbitral no rebase, en el ejercicio de la voluntad de dos partes, no rebase los límites de los derechos de los demás. Así las cosas, cuando surge hace ya muchos años la idea de buscar la existencia de un tribunal arbitral, de un centro arbitral iberoamericano, lo único que hemos recogido es ilusión y comprensión por parte de muchas gentes que saben que esto va a más, que saben que había unos centenares o miles de operadores jurídicos internacionales, en general muy poderosos, que sí tenían arbitraje, que saben que la globalización no es un hecho opinable, puede gustar o no, pero la globalización es un hecho consagrado, que ha producido centenares de miles de operadores jurídicos transfronterizos que necesitan tener un área de libertad para decidir si van o no al arbitraje. Y lo que se ha querido confiar es ofrecerles que en ese área de libertad, en la reflexión si voy o no al arbitraje, haya
mucha más gente que lo pueda decir, que con los dispositivos arbitrales que hay hoy en día, por su costo, incluso por su grandeur, por la altura de sus planteamientos y sus tradiciones, no son asequibles a todo el mundo. Primero, por tanto, mucha gente que pueda decidir en libertad que quiere ir a un arbitraje. Segundo, alguien que les escuche, les nombre un árbitro y a un precio razonable les dé una solución para que su conflicto pueda ser resuelto en algún momento. Y se requiere también que los ciudadanos, convencidos de que ese espacio de libertad y buena fe que es el arbitraje, puede cumplir adecuadamente con esa finalidad de resolver un conflicto. Pero cada vez que se resuelve un conflicto en justicia, ya sea en el ámbito del poder jurisdiccional, ya sea en el ámbito de la conciliación, ya sea en el arbitraje, cada vez que se resuelve un conflicto, el derecho está cumpliendo su misión, la paz de un conflicto mediante el derecho. Y ese granito de arena de la paz en ese pequeño conflicto forma parte del hormigón general de la paz social. Y la sociedad civil ha clamado porque vayamos por este camino, y por este camino estamos intentando que se vaya siempre en el ejercicio, insisto, del ámbito más sagrado del desarrollo humano, que es la libertad. Claro, cuando se actúa en libertad, tiene uno que estar seguro de que esa libertad va a ser respetada y que del respeto a esa libertad va a resultar el respeto de todas las demás libertades. Y eso es el difícil equilibrio que se puede conseguir, no solo con el arbitraje, con la buena fe de todos, con la dedicación de todos a pacificar las tensiones sociales, con la dedicación de todos a conseguir que, arreglando los asuntos que forman ese hormigón de la paz social, se consiga que esa gran conquista que ha sido democracia como forma de gobierno estructurada, con todos sus valores, se vaya perfeccionando, vaya corrigiendo su rumbo, pero que no lo corrija de tal manera que demos marcha atrás, que bastante sacrificio ha costado llegar hasta aquí a tantas generaciones. Así que es un auténtico honor poder venir bajo la cobertura de la convocatoria de la CONGIP, tan sutilmente dirigidos por Andrea Murillo, bajo la cobertura del Colegio de Abogados de Costa Rica como anfitrión, bajo la cobertura de las aportaciones de todos los que han intervenido hoy, estemos aquí para profundizar en esa reflexión y consolidar, que hay que hacerlo permanentemente, en nuestra convicción sobre que estamos o queremos estar en una buena dirección. Y nada más, muchas gracias a todos. Muy buenos días, tengo usted don José Martí Migarro y Carlos Sandrucci, también mucho gusto conocerles, mucho gusto estar acá compartiendo con ustedes, también señor magistrado, muchas gracias, don Rodrigo, también siempre es un placer compartir con ustedes. Desde el Ministerio de Justicia y Paz trabajamos más en lo que es mediación, el tema de resolución alternativa de conflictos, y creemos, al igual que desde el arbitraje, la posibilidad de que las partes desde una mesa muy nivelada puedan encontrar la solución a los conflictos desde las mismas partes y desde por supuesto con la ayuda profesional que puede intervenir en todos esos procesos. Somos total creyentes, como decía José Martí, el tema de la paz social y la posibilidad que tenemos como ciudadanos y que encontramos en el diálogo para resolver los conflictos de forma pacífica, para poder generar armonía social, cohesión social a través de la negociación, del diálogo y sobre todo de la puesta en práctica de las herramientas del diálogo, de la mediación y del arbitraje. Entonces, para el Ministerio de Justicia, miembro de la Comisión de Ministros de Justicia de Iberoamérica, es un honor participar
con ustedes y desear además lo mejor. Iniciativas como el CIAR yo creo que potencian mucho la posibilidad que tenemos desde los países de tener más instancias en las que se puedan resolver los conflictos de forma pacífica. En el caso de Costa Rica, el Estado costarricense tiene incluso algunos conflictos en instancias de arbitraje que en estos momentos están en curso, y yo creo que hacia ahí deberíamos avanzar. Si bien es cierto la confianza que se tiene en las instituciones judiciales es significativa, las alternativas que buscan las personas para resolver los conflictos y cada vez debe ser más amplia. En estos momentos, como les decía, en justicia, en el Ministerio de Justicia trabajamos en la resolución alterna de conflictos con la mediación, tenemos centros comunitarios de mediación, y bueno, ese es un enfoque más social, de cultura de paz, pero que comparte, creo que, el mismo principio con el arbitraje y con lo que nos tiene acá hoy, que es la paz social, la cohesión social y sobre todo el generar oportunidades de desarrollo a través del diálogo, de las buenas negociaciones y sobre todo de las mesas niveladas y con igualdad de oportunidades. Entonces, desearles una jornada interesante y bueno, transmitirles el saludo de la señora ministra de Justicia, que no pudo empeñarnos por razones propias de su cargo, y bueno, desear lo mejor tanto para esta actividad como para el arbitraje en la región, y que ojalá pueda ser, como decía Héctor Negri, del derecho, una anhelada esperanza. Ahora que hablábamos de la esperanza, doctor, mucho gusto, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Andrea, señor vicepresidente, señor magistrado de mesa, señoras, señores. En primer lugar, agradecer a CONGIP. La verdad que es un verdadero honor tener de socio de honor de CIAR a CONGIP, que desde el primer momento ha apostado por esta iniciativa, que ya es una realidad, de un centro de arbitraje iberoamericano. Estamos de suerte de tener a CONGIP apoyando el centro, pues es darnos una dosis de confianza a nosotros y también a empresas, abogados y árbitros, para que CIAR en poco tiempo pues consiga ser un referente como está siéndolo en estas últimas fechas. La verdad que hablar de arbitraje comercial internacional venía para mucho. Yo he preferido hacer una serie de reflexiones. Estamos aquí 25 o 30 personas y me gustaría que se abriese el debate para saber por qué existe CIAR, para qué existe y cuál es el futuro inmediato del centro, que yo tengo ahora el honor también de ser secretario general. Esta mañana tanto el presidente de UIVA como el presidente de CIAR han dado pues, grandes datos y directrices de las razones de peso por las que CIAR tiene que estar y existir, pero yo la reflexión que me hice en su momento, y creo que nos hemos hecho todos, es ¿qué centros de arbitraje internacionales son ahora los de referencia? ¿Por qué son esos los centros? Y cuando uno se pone a pensar en el marco internacional relacionado con el arbitraje internacional, empieza a pensar en el CCI como centro de arbitraje reconocido y reconocible, la LCIA, Londres, otro centro reconocido y reconocible, la ICDR, Nueva York, otro centro que es reconocido y reconocible, Estocolmo, las cámaras suizas, y desde hace no más de 15-20 años ha habido un paso firme de los centros asiáticos, Hong Kong, la CIETAC, Singapur y más recientemente algunos centros africanos o de Oriente Próximo, como pueden ser el Cairo o Dubái. Y yo me pregunto, de todos los nombres que he dicho, ¿qué centro hay nuestro? ¿Qué centro hay iberoamericano? Cuando uno hace un contrato hace 5 o 10 años, en algún momento para hacer relaciones comerciales internacionales, ¿se ha pensado alguna vez en incluir una cláusula de una corte de arbitraje, centro de arbitraje que sea de un país iberoamericano? Claro que existen
el arbitraje internacional es en centros domésticos, pero algún centro arbitral de España, de Costa Rica, de Perú, de Chile, se ha convertido en uno de estos 10 top centros de arbitraje internacionales. Pues no. Y las razones pueden ser muchas. Luego en el debate podemos hacer la reflexión un poco a la contra de por qué no hemos conseguido ningún centro doméstico del espectro iberoamericano convertirnos en centros de referencia. La razón no es otra, porque no puede ser. Y no puede ser que un centro de arbitraje puramente español se convierta en un centro de arbitraje de referencia para todos los países de Iberoamérica. No puede ser, porque no representa España a todos los países iberoamericanos. Un centro de arbitraje que sea solamente argentino, o solamente peruano, colombiano o de Costa Rica, es muy difícil que se convierta en un centro de arbitraje de referencia iberoamericano, por no decir imposible. Yo, como soy español, hablaré más de España. Yo no me imagino a un centro de arbitraje español viniendo a Costa Rica o viniendo a México o yendo a Guatemala o yendo a Perú diciendo a una empresa de estos países: pongan ustedes una cláusula de este centro español, porque no lo va a conseguir, por la sencilla razón de que el empresario, el abogado de esa empresa de un país americano nunca va a sentirse confortable poniendo una cláusula de una corte de arbitraje que no sea neutral o que no sea de un país distinto a una de las partes. Eso es así. Y eso, por mucho que nos empeñemos, jamás conseguiremos que un centro de arbitraje que sea doméstico iberoamericano se convierta en un centro de arbitraje internacional. Y el ejemplo está en los grandes centros de arbitraje internacionales que he mencionado, que todos tienen un componente, voy a llamarlo de generosidad o de unión y de internacionalidad, que no ha tenido ningún centro iberoamericano. Y eso nos dimos cuenta hace años. Yo no tengo ningún mérito, porque quien empezó a luchar por todo esto pues fue efectivamente la UIVA, bajo la presidencia de Luis Martí, ahora con la presidencia de Carlos Andreucci, la aportación de en su momento de Enrique Iglesias como secretario general iberoamericano y también de la CONGIP, con sus diferentes secretarios generales, ahora con Arquer Benítez, ahora con otra costarricense de gran nombre, estamos con Rebeca Grispan, encantados de recibir también el apoyo de la SEGIP, que también es socio de honor de este centro. Y hace ya unos años nos dimos cuenta de que para que existiese un centro de arbitraje iberoamericano, puramente iberoamericano, donde pudiésemos dar un golpe encima de la mesa y decir esto es nuestro y solamente nuestro, era desde la generosidad y la suma de todos los países iberoamericanos. Y se consiguió, hasta el punto que en las cumbres de jefes de Estado, primero en Cádiz y después sobre todo la de Veracruz, se consiguió que los jefes de Estado de los 21 países iberoamericanos dijesen: queremos que exista un centro de arbitraje puramente iberoamericano. Y las razones son muchas. La principal es que no lo tenemos. ¿Y por qué tenemos que aceptar que ICC o que otras instituciones presuman del número de arbitrajes que tienen con empresas iberoamericanas y en español? Lo cual nos satisface mucho. Pero también podemos presumir nosotros de poder conseguir un número importantísimo de arbitrajes iberoamericanos, porque son nuestros, nos corresponden, nos pertenecen. Estamos cediendo una parte importante de nuestra cultura a instituciones arbitrales internacionales, que otra cosa no, pero son extraordinarias. Son magníficas instituciones a las que nos debemos, y creo que son un ejemplo porque han conseguido en este tiempo que el arbitraje sea una realidad en las relaciones comerciales internacionales. Yo siempre digo que la única diferencia que hay entre CCI y CIAR, solo hay una diferencia. Habrá muchas más, pero para mí solo hay una. Son 100 años de diferencia. 100 años tiene CCI, 3 años no llega, tiene CIAR. Dentro de 100 años posiblemente alguien en esta sala dirá, cuando hable del arbitraje internacional, que CIAR también empezó hace 100 años y ha conseguido ser un centro de referencia internacional. Y lo estamos consiguiendo gracias a esa generosidad de todos los países iberoamericanos. El hecho de que cámaras de comercio y colegios de abogados por primera vez hayan sumado sus esfuerzos para construir un centro de arbitraje juntos, eso dice mucho a favor de nuestro mundo tan similar, tan identitario como es el mundo iberoamericano. Ningún centro de arbitraje internacional ha conseguido sumar a los colegios de abogados y a las cámaras de comercio y patronales como ha sido CIAR. El resto de las instituciones arbitrales son casi siempre la suma o bien de empresas o bien de abogados, pero jamás, nunca había existido que por fin se hayan sumado esfuerzos de abogados y empresarios, que son la razón de ser del arbitraje.
El arbitraje no puede existir sin la empresa, que es el cliente, es la parte, es la que cede la confianza, cede en un tercero que va a ser un árbitro a través de una institución arbitral de prestigio la solución de los conflictos, nada más y nada menos que eso. Y por supuesto no puede existir el arbitraje internacional sin los abogados, y son los que acompañan continuamente a sus clientes, que son las empresas. Es más, el arbitraje es la única herramienta que permite al abogado seguir con su cliente allá donde va el conflicto, porque eligen el lugar, eligen el idioma, eligen la ley aplicable, cosa que la jurisdicción no permite. ¿Y por qué CIAR? Porque al final, cuando sumamos, y lo habrá dicho posiblemente nuestro presidente esta mañana, que llega un poco tarde, sumamos los arbitrajes internacionales que hay cada año, no llegan a los 2.000. Cuando 2.000 posiblemente sean las relaciones comerciales que hay cada día entre empresas del mundo iberoamericano, que no saben a dónde acudir, porque un abogado que firma con otro abogado un contrato cuyo conflicto pudiese ser, en caso de conflicto, de 500.000, de 400.000, de 100.000, de 200.000 $, ¿dónde va? ¿A los juzgados de otro país? Huimos de eso. Un empresario, un abogado de un país nunca va a aceptar someterse a los juzgados de otro, por muy buenos que sean los juzgados. Los juzgados funcionan generalmente bien, pero un abogado nunca va a estar cómodo en los juzgados de un país que es de la parte contraria, pero eso es de cajón, igual que le ocurrirá al otro. Yo no estaría cómodo dirimiendo mis conflictos en un juzgado de Costa Rica, y seguro que los juzgados son maravillosos. Igual que un costarricense no va a estar cómodo en una cláusula que ponga que los conflictos con una empresa española se sometan a juzgados españoles. Pongo el ejemplo del fútbol. El Madrid querrá jugar en el Bernabéu, no en el Nou Camp. Por entender el ejemplo desde un símil futbolístico, imaginemos que el Madrid le diga que tiene que jugarse contra el Barcelona en Nou Camp una final, pues prefiero jugarla en el Bernabéu, pero bueno, aunque la ganaríamos igual. Eso es otra historia. Aquí tenemos al Pedro Llufera de Barcelona que dice que no. Pero fuera bromas, yo, disculpen esta pasión que pongo por lo nuestro, porque llevamos demasiados años, a lo mejor demasiadas décadas, diciendo que lo del norte es mejor que lo del sur, y lo he dicho antes en alguna reunión, somos igual de buenos o mejores que los del norte, no tenemos por qué aceptar que toda la influencia del norte sea buena. Hablaba con algunos abogados sobre la influencia de las reglas sajonas a veces en algunos procedimientos. Traer el discovery al arbitraje nuestro a veces no se entiende. No se entiende que nos llenen los ordenadores de teras de información, donde encontrar ese documento clave, que es el que va a dar la razón a una de las partes, es casi imposible. Yo eso no lo he conocido. Que supone millones a veces de documentos para no obtener una respuesta al asunto. Y yo creo que CIAR ha dado esa respuesta en todos los niveles, en todos los sentidos. Primero, en cuanto a procedimiento. ¿En qué procedimiento estamos confortables el mundo americano? En UNCITRAL. Lo hemos debatido durante mucho tiempo. UNCITRAL es nuestro punto de unión en cuanto a arbitraje comercial internacional. Pues por eso hemos hecho un reglamento UNCITRAL muy trabajado, donde además hay que reconocer que el trabajo de Rodrigo fue extraordinario para poder ofrecer al mundo de la empresa y de la abogacía y de los árbitros un reglamento identitario que al menos nos sintamos identificados con él, y es un reglamento UNCITRAL evidentemente acoplado al arbitraje administrado. Hablando de precios, es verdad que el precio del costo del arbitraje internacional a veces no se entiende por las empresas. La tarifa hora de $500 la hora, o esas, pues en nuestros conflictos cotidianos no se comprenden. En otros conflictos sí, pero en los nuestros no. Por eso las tarifas del centro están en un 50% por debajo de las tarifas de los grandes centros internacionales. ¿Por qué ICC, CCI, acaba de reformar su reglamento internacional para atraer conflictos por debajo de $2 millones? ¿Por qué ha hecho un porcentaje abreviado ofreciendo unos descuentos en tarifas de los árbitros del 20% para conflictos de menos de $2 millones? Yo no creo que toda la culpa sea nuestra y que seamos culpables de que el CCI haya cambiado el reglamento, pero sí que creo que el CCI se ha dado cuenta, igual que nosotros nos dimos cuenta antes que ellos, que hay un montón de conflictos que no son conflictos de 30, de 50, de 100, de 500 millones, que también los queremos para nosotros, pero que no son la mayoría. El 95% de los conflictos son conflictos de menos de $1 millón. El 95%. Y eso lo sabe CIAR, y CIAR está lanzándose
para que los abogados o las empresas vean que esos conflictos tienen una opción creíble, una opción que genera confianza, una opción que es real, que existe ahora, que es el arbitraje CIAR. ¿Por qué ha generado confianza? ¿Por qué en 3 años confían los abogados y las empresas en CIAR? Porque el dicho español de dime con quién vas y te diré quién eres existe. Si quien va en CIAR son las cámaras como la de Santiago de Chile, la Cámara de Uruguay, la Cámara de Argentina, el Colegio de Abogados de Costa Rica, socios de honor como la SEGIP y la CONGIP, los jefes de Estado presumen de ello, significa que esa confianza se genera ipso facto. No hay que esperar 40 años para decir, bueno, vamos a esperar 30, 40 arbitrajes, 50, 100, para ver si realmente funcionan bien. Los árbitros del centro son los mismos árbitros de cualquier corte internacional, pero con una salvedad, que buscamos la generosidad también en la selección de árbitros. La endogamia o los pocos árbitros extraordinarios estarán, pero también hay que abrirse a los grandes profesionales que existen en el mercado del arbitraje internacional, que tienen un espacio para resolver los conflictos con la misma calidad que los árbitros reconocidos, pero para que sepan que CIAR va a ser una especie de escuela de arbitraje para que en el futuro puedan presumir de haber estado con los demás en el arbitraje internacional. Yo creo que eso ha hecho de CIAR una realidad. Por eso hay universidades como la Rey Juan Carlos, que está aquí presente, la Autónoma de México, que van a ofrecer el arbitraje internacional a través de escuelas de árbitros que iniciaremos el año 2018. El primer congreso CIAR se hará el año que viene, seminarios CIAR como este y otros que se van a hacer en todos los países iberoamericanos, y mi invitación a que nos conozcan mejor, que participen y que vean que CIAR ya existe, que pongan la cláusula, eso es muy importante. Convenzan a sus colegas y a las empresas de que la cláusula CIAR es una cláusula tan segura como una cláusula cualquiera de ICC o de ICDR, y estoy yo a su disposición para que sean estas. Muchas gracias. Alguna vez leí que había un porcentaje considerable de posibilidades de que la gente se durmiera si el orador hablaba de pie. Entonces voy a ver si eso es cierto y así logro mantenerlos despiertos a todos durante estas palabras que voy a decir. Le agradezco a Andrea la generosa presentación, le agradezco a Javier, como siempre, su elocuencia, la pasión con la que habla del CIAR, y la mención que hizo de que efectivamente la Corte de Arbitraje de la CCI ya tiene 100 años. Entonces, don Luis Martí y yo esperamos estar aquí para celebrar los 100 años del CIAR. Es un poco optimista, pero hay que tener el optimismo, con el que ustedes han dado la lucha por el CIAR. Para mí estar en el Colegio de Abogados no es ir a un sitio desconocido. Esta es mi casa, donde he pasado muchos largos ratos de mi vida, siempre con una gran mística, en que el Colegio de Abogados tiene una tarea y que esa tarea debe cumplirla diariamente, es patrocinar las causas nobles y aumentar y mejorar en la institucionalidad costarricense. Estamos aquí precisamente para lograr esos fines. Se me ha pedido hablar de la relación entre el CIAR y el arbitraje de inversión. Es más, el título completo es El arbitraje CIAR en el arbitraje de inversión. Yo me voy a permitir enfocar el asunto a qué relación hay entre el CIAR y el arbitraje de inversión, y concretamente una pregunta que creo que tenemos que plantearnos y que estoy seguro de que Luis y Javier, y lo hemos comentado en muchas oportunidades, se han planteado. ¿Hay espacio en el arbitraje internacional de inversión para el CIAR? Esa es la pregunta que creo que debemos plantearnos. Sobre todo en beneficio de los ilustres colegas extranjeros que nos visitan,
Voy a contarles brevemente algo de lo que ha ocurrido con el arbitraje en Costa Rica. Hasta 1998, el arbitraje prácticamente no existía aquí. Tenía unas normas sumamente complejas en el llamado entonces Código Procesal Civil, y eran tan complejas que los abogados decidimos que no se podía utilizar. Por ahí de mediados de la década del 90, la Corte Suprema de Justicia encarga a varios juristas que hagan estudios sobre la posibilidad de utilizar el arbitraje en el campo comercial, campo civil, campo laboral, quizás algún otro que me escapa. Ese trabajo inevitablemente fue conduciendo a la necesidad de promulgar una ley de arbitraje. Pero no era fácil la tarea. En primer lugar, es un tema que no tiene sex appeal para los diputados. Es poco atractivo, la mayoría no sabe ni qué es eso. Entonces, la Corte acudió al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, en la colaboración íntima con la Corte, logró redactar un texto de una ley de arbitraje costarricense, y esa ley logramos que se aprobara en la Asamblea Legislativa, en lo que a nosotros nos parece, en nuestros estándares, un término increíblemente corto, que fue de un año. Menos de un año, en realidad 9 meses. Y aquí en 9 meses casi solo los niños nacen, porque en la Asamblea Legislativa muy pocas cosas nacen en 9 meses. Pero bueno, se aprobó. Tomemos en cuenta entonces este factor. Al contrario de lo que pasa o de lo que ha ocurrido en otros países, en los cuales el arbitraje nace con la oposición del Poder Judicial, oposición franca o solapada, pero oposición al fin, porque los poderes judiciales de varios países han creído que esa es una manera de que van a poder perder poder. Aquí no. En Costa Rica el arbitraje nace en el seno de la Corte Suprema de Justicia, y precisamente tenemos aquí al representante de ese poder de la República, a quien le reconozco públicamente ese aporte de la Corte Suprema de Justicia a la institucionalidad costarricense y a la creación del arbitraje, que en realidad no existía. Pero la Corte tenía interés en promover el arbitraje, porque así contribuía a mejorar la institucionalidad costarricense, pero también, y eso es fundamental, tenía interés en ayudar a aliviar la carga que tenían los tribunales. Entonces, esa ley de arbitraje que se promulga aquí en enero del 98 es una ley localista, llamémosla así. Exige que el arbitraje deba conducirse en español y que quienes participan en el arbitraje deban ser necesariamente abogados incorporados a este colegio. Desde el punto de vista de la Corte, era válido el planteamiento. Desde el punto de vista del país interesado en promover el arbitraje internacional, no era aceptable. Por eso vino un proceso de nuevo en que varios colegas trabajaron para redactar un texto de una ley de arbitraje internacional basada en la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Ese texto finalmente se promulgó en el mes de abril del año 2011. Después de ese preámbulo anterior, me voy a concentrar entonces en
contarles un poquito de lo que he hecho. Y perdónenme que es quizás un despropósito hacerlo, pero quisiera poder explicarles por qué yo conozco algo del arbitraje internacional. Yo trabajé como abogado durante 30 años de mi vida, luego decidí dar el paso e incurrir en el pecado de la política. Estuve ahí unos 10 años. Transcurrido ese plazo, tenía que volver a la oficina. Como ustedes saben, la política es una de las maneras más eficientes de empobrecerse que hay, es salvo que se tengan otros fines, ¿verdad? Pero necesitaba volver a la oficina y como que ya no quería volver a la misma rutina con la que había estado 30 años. Una serie de circunstancias me fueron impulsando hacia el arbitraje. Comencé con el arbitraje nacional, en el cual tuve el gusto de trabajar con 3 o 4 colegas que están aquí en esta sala hoy. Y luego se me fue abriendo la posibilidad de trabajar en el arbitraje internacional. He elaborado en varios de los centros que mencionó Javier. Me interesa destacar el CIADI, que es una de las entidades del Banco Mundial y es el principal centro de arbitrajes internacionales del mundo, y también la Corte Permanente de Arbitraje, domiciliada en La Haya, que es otro centro fundamental en el arbitraje de inversión. He sido parte de arbitrajes contra 13 naciones latinoamericanas y luego contra países de otros lados del mundo: España, Líbano, Rusia, India, Ucrania, y eso me ha permitido tener una visión de profundidad, digamos, del arbitraje internacional de inversión. Entonces, vuelvo ahora al tema. Ya que creo conocer el arbitraje internacional de inversión, creo que hay espacio para el CIAR, o ya está ocupado totalmente por esas instituciones, las que mencionó Javier, las que he enfatizado yo ahora, y como hablábamos, hay casi 200 instituciones arbitrales en América Latina y en España, casi 200. Y Javier, que es más estudioso, nos mencionó algunos de los centros de arbitraje de Oriente. Yo no me meto a enumerarlos porque también son cientos y la verdad, para mí, por ignorancia, bastante desconocidos. ¿Qué pasa con el arbitraje de algunos de los principales centros, el arbitraje de inversión? En primer lugar, y vamos a hablarlo con mucha claridad, en primer lugar, los costos lo hacen, como ya lo ha mencionado Luis, como lo mencionó Javier, como lo hemos dicho todos, lo hacen prácticamente inasequible para dilucidar conflictos que no sean muy cuantiosos. Porque los centros cobran sumas por la administración, que son cuantiosas, los árbitros también, y luego lo que mencionaba Luis ayer, pues si dicen vamos a tener un arbitraje, sí, escogimos París como la sede, entonces tienen ustedes que pensar en trasladar a los árbitros, a sus abogados, a los testigos y a los peritos a París, como primer paso. Y no solamente trasladarlos, sino por supuesto hospedarlos, etc. Bueno,
El factor costo, sin duda, hay que señalarlo como uno de los problemas que tienen el arbitraje de inversiones internacional en la mayoría de las instituciones. Ha pasado otra cosa. Ese mundo está controlado, no lo digo en ningún sentido peyorativo ni crítico, pero está dominado por un grupo increíblemente reducido de árbitros y de despachos jurídicos. Y entonces son personalidades distinguidísimas, juristas admirables. Pero ¿qué pasa? Que cuando se nombra a un tribunal arbitral, como me ocurrió una vez, les cuento de manera de ejemplo, me pidieron que sustituyera a un ilustre jurista que se había enfermado y que al final murió, y había dos de las luminarias mundiales, eran los coárbitros. Me dicen que lo sustituya al enfermo como presidente. Entonces les digo, bueno, muy bien, lo primero que tenemos que hacer es fijar la fecha para la primera sesión. Bueno, para no hacerle largo el cuento, no se pudo hacer la primera sesión hasta un año después, porque en tal fecha no podía uno de ellos porque tenía vacaciones, el otro no podía porque tenía un señalamiento, un arbitraje. Después, cuando ya finalmente logramos ponernos de acuerdo los tres árbitros, los abogados de una de las partes decían, bueno, nosotros no podemos porque tenemos una audiencia señalada, y después eran los otros. Bueno, eso ha causado una demora en los procesos arbitrales internacionales y es otra de las críticas. La tercera es muy común, que es el predominio de las prácticas jurídicas anglosajones en este arbitraje. Yo sobre esto no lo niego, pero también soy un poquito escéptico. Creo que esa crítica, que es muy común, hay que verla con cierto cuidado. A mí me recuerda lo de que señala Ortega y Gasset sobre el Quijote y Sancho. Ustedes recuerdan que al principio el Quijote únicamente estaba empeñado en salvar doncellas y en dominar gigantes. Y Sancho Panza lo único que quería era que le dieran de comer y que lo dejaran dormir tranquilo. Pero señala Ortega que la genialidad de Cervantes hace que en el transcurso del libro el Quijote de alguna manera fuera comenzando a preocuparse también de las necesidades mundanas, mientras Sancho de alguna manera también comienza a imbuirse de los ideales de su señor. Algo ha pasado, creo yo, con nuestros sistemas jurídicos. El sistema anglosajón, que veía la codificación casi como un pecado, cada vez la está promoviendo más. La doctrina no era para ellos muy fuerte, era mucho más la jurisprudencia, y la están incorporando cada vez más. Y nosotros, que antes decíamos la jurisprudencia, sí, pero eso es algo que está ahí, pero no le damos mucha importancia, cada vez le estamos dando mayor trascendencia. Y a la vez, día a día, estamos adoptando algunas instituciones, las que son buenas, y las modificamos. Como digamos, la conducción de la prueba testimonial y pericial, que la verdad en nuestro sistema era muy deficiente. Y se ha ido mejorando, merced a la importación de prácticas anglosajonas adaptadas a nuestros países. Contesto pues la pregunta que planteé al inicio de estas palabras. Sí creo que hay un amplio espacio para que el CIAR sea un adecuado instrumento para resolver conflictos de inversión.
El CIAR está constituido por la mayoría de las asociaciones de abogados. Hablo de asociaciones, no necesariamente de colegios, porque en algunos lugares no hay una colegia obligatoria. Muchas cámaras empresariales lo apoyan decididamente y son socios del CIAR. Lo apoyan los estados de la región y varios organismos de una importancia transnacional, como hemos dicho, la OEA, todavía no claramente, pero ya va en ese camino, la CEGIP y la CONGIP, que gracias al apoyo de esas instituciones, como decían ahora Luis y Javier, de nuevo los cito, eso nos da una garantía de solvencia, de respetabilidad, de realismo. Ya no es cuestión de esperar una década o dos para ver si funciona. No, ya hay esas instituciones, esas naciones, esos organismos que lo están apoyando. Varios despachos de la región nos han manifestado su interés en resolver los conflictos que enfrentan sus clientes por medio de un organismo como el CIAR. Lo igual lo han dicho cámaras empresariales. Queremos que exista un organismo con esas características del CIAR. Bajo la conducción de los doctores Luis Martí y Javier Íscar, con el apoyo de un grupo de juristas españoles y de Latinoamérica, el CIAR ha recorrido el difícil camino de su gestión y el difícil inicio de que comience a andar. Ya se ha recorrido la parte más ardua de ese sendero. Ya existen los instrumentos jurídicos básicos que regularán o que actualmente ya regulan el funcionamiento del CIAR. Se contará próximamente con un elenco sumamente escogido de abogados que vayan a ser los árbitros de esa institución y que esos abogados van a tener que ajustarse a los más altos ideales éticos, pero también de eficiencia y con conciencia en los costos. La ruta no ha sido fácil, pero ya se anduvo la parte más ardua, se recorrió la parte más ardua del camino. Yo no tengo duda de que el CIAR será a muy corto plazo un instrumento ideal para la resolución de disputas y que será preferido en todo Iberoamérica. Creo que la presencia de ustedes y el apoyo de muchos colegas en ambos lados del océano garantizan que así será. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Andrea. Quisiera transmitirles un saludo de parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Carlos Chinchilla, y también de parte de don Román Solís, magistrado de la Sala Primera, que es quien normalmente está con la red iberoamericana y tiene una pasión enorme por lo que es la necesidad de tener seguridad jurídica en todos los sistemas iberoamericanos. Creo que es un compromiso de todos y que lejos de vernos en algunas ocasiones como equipo visitante o equipo de casa, los buenos amantes del fútbol siempre nos gusta ver los buenos partidos. En parte, un colega me decía antes de venir, hoy va a jugar en casa ajena, ¿verdad? Es decir, ir a hablar de temas de arbitraje cuando uno se ha dedicado la mayor parte de su vida a la judicatura, para algunos puede parecer algo extraño, pero todo lo contrario.
con el paso del tiempo y gracias al impulso de personas como don Rodrigo en su oportunidad, y lo que está diciendo don Rodrigo a veces de que fue muy pacífico, bueno, el admitir la ley de resolución alterna del conflicto, por lo rápido mucha gente no se dio cuenta. Esos 9 meses en Costa Rica significa que nadie se dio cuenta, pero sí, desde el punto de la judicatura y viendo un poco lo que pasaba dentro de ese otro estadio, sí había cierto temor y alguna resistencia, no muy fuerte, pero sí alguna resistencia en ver la solución alterna de conflictos y dentro de ella el arbitraje como una competencia a lo que es la función que los jueces hacíamos dentro del Poder Judicial. Había algún temor también ideológico porque en los años 80, 90, los aspectos ideológicos también influían mucho en concebir al Estado Social de Derecho como aquel legitimado para poder resolver los conflictos que se pueden dar en la sociedad, los conflictos económicos, y había una resistencia a considerar el acceso al arbitraje como un derecho fundamental. Como un derecho fundamental que inclusive nuestra Constitución Política desde 1949 ya lo consagraba abiertamente. Cuando surge la ley de resolución alterna de conflictos dentro de la judicatura, encontramos entonces temor, encontramos un poco de resistencia, pero también encontramos a un sector que no estaba acostumbrado a esa forma de hacer justicia y esa forma de crear seguridad jurídica. Gracias precisamente a la ley de resolución alterna de conflictos, comienza la judicatura a tomar conciencia de que en vez de encontrar una actividad competidora de lo que es la jurisdicción, encontramos otra forma de hacer jurisdicción constitucionalmente reconocida. Y comienza a cambiar la mentalidad, pero como dice don Rodrigo, la mentalidad comenzó a crearse con una ley de arbitraje doméstico, no enfocada al arbitraje internacional. Y comienzan a surgir dudas y comienzan a surgir preguntas, pese a que el artículo 43 de la Constitución daba el arbitraje como un medio legítimo, como una forma de expresión de la libertad, de escoger cómo y quiénes van a resolver nuestros diferendos, comenzaban a darse algunos cuestionamientos que poco a poco se fueron eliminando. En este punto cabe citar una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en materia de prohibición de arbitraje, contenía en la Ley de Representantes de Casas Extranjeras, una ley que surge en un momento histórico proteccionista que impedía someter a arbitraje precisamente uno de los conflictos que normalmente son sometidos a arbitraje. ¿Cuál es el conflicto entre casas extranjeras y quienes realizan actividades de representación, de distribución, etcétera, en el territorio nacional? Y la Sala Constitucional dio un gran paso, diciendo es inconstitucional la prohibición. Y por lo tanto la materia de representación de casas extranjeras, uno de los puntos primordiales del comercio internacional, sí es arbitrable. Desde ese punto de vista entonces comenzamos cada vez a ver con mayor amplitud todo lo que es el aspecto del arbitraje, no solo nacional sino del arbitraje internacional. Pero bueno, carecíamos de una normativa que eventualmente pudiera ser útil y pudiera ser eficaz en lo relativo al arbitraje internacional. Encontramos la ley sobre arbitraje comercial internacional basada en el modelo de UCITRAL del 27 de abril del 2011. Ya lleva algunos años, pero no ha sido tan aplicada. Sí, pese a que tiene vigencia, he estado tratando de revisar en los precedentes de la Sala Primera, que es la que está directamente encargada de aplicar muchos de los puntos de esta ley,
jurisprudencia particular y no encontramos muy poca. Y alguna que otra es reconocimiento de laudos extranjeros en los cuales no ha habido ninguna discusión particular. Entonces, bueno, como forjar una jurisprudencia ya amplia, tal vez cuando vengamos con don Rodrigo entre unos 100 años a celebrar los 100 años del CIAR, vamos a comentar junto con don Rodrigo entonces cuál ha sido la jurisprudencia a partir de este momento. Pero no, a nivel internacional la jurisprudencia ha sido muy poca. Sí ha habido bastante jurisprudencia a nivel nacional, y uno de los principales comentaristas acá está el licenciado Fernández, también dedicado al arbitraje, quien se ha tomado la molestia de recopilar mucha de esa información, y don Alberto podría en algún momento facilitar algunos de sus libros de recopilación jurisprudencial para el conocimiento más amplio. Bueno, desde ese punto de vista, entonces, el desarrollo de la jurisprudencia en arbitraje internacional no ha sido tan amplio. Teníamos desde el 1977 reconocida la Convención de Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, que tampoco era aplicable. Seguro será porque los abogados no querían o no tenían confianza, don Rodrigo, en el arbitraje o el desarrollo que tiene en este momento, que bueno, la convención ha quedado ahí casi como un texto bajo cierta oscuridad, y ahora vuelve a recuperarla. Y repito, buena parte de ese desarrollo se la debemos a don Rodrigo, y también al acuerdo que hubo entre la Presidencia de la República y la Presidencia del Poder Judicial en ese momento, empezando con don Edgar Cervantes y después también con don Luis Paulino Mora, de ir desarrollando más el arbitraje. Y es cierto lo que dice don Rodrigo, muchas veces era el interés de quitarle una carga de asuntos al Poder Judicial, pero con todo el arbitraje la carga siempre ha venido. Entonces, no, como remedio para evitarle el volumen de trabajo al Poder Judicial, yo creo que no ha sido un remedio, pero sí ha sido un remedio para la seguridad jurídica. Ha sido un remedio para la seguridad jurídica porque muchas relaciones comerciales importantísimas optan por un mecanismo de decisión mucho más seguro, mucho más técnico. Don Rodrigo se queja que en algunas oportunidades el arbitraje de inversión puede ser lento, pero nunca va a ser tan lento, yo creo que como la jurisdicción ordinaria, a pesar de que estamos tratando de hacer todos los esfuerzos con un nuevo código procesal que entrará a regir a partir del 8 de octubre del año entrante, de que sea más ágil, de que sea más certera. Bueno, desde ese punto de vista, entonces, sí ha dado mayor seguridad jurídica. No era la solución necesariamente para el congestionamiento judicial. Formaba parte del remedio también, eso sí es cierto, pero no era la solución única a este problema. También teníamos suscrita la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional en 1977, y también en muchas ocasiones a nivel de Corte Suprema de Justicia quedaba rezagada, no había un planteamiento con base en ella importante que se pueda reseñar. La ley de resolución alterna de conflictos, que también don Rodrigo comentó, tenía una visión muy doméstica. Inclusive se le da dos vías de recurso contra un laudo: la normal de la nulidad y también el recurso de revisión ordinario de la legislación procesal civil, cuando la tendencia ya es, bueno, solo hay una única vía, que es la nulidad del laudo, y eso lo recoge efectivamente ya la ley sobre arbitraje comercial internacional del 2011. Si tocamos algunos puntos, no quisiera extenderme en todo lo que podría ser el contenido de la ley ni nada por el estilo, pero sí algunos puntos que podrían ser de interés
de cómo ha venido funcionando en algo, en lo poco que ha venido sometiéndose al ámbito jurisdiccional, la ley de arbitraje comercial internacional y su aplicación. Un primer punto ya no tiene que ver con el tribunal arbitral, más bien tiene que ver con los juzgados o tribunales domésticos. Y es cuando una de las partes que ha suscrito el convenio o el acuerdo arbitral internacional decide acudir al órgano jurisdiccional nacional. ¿Cómo venía operando y cómo ha operado esto recientemente? Bueno, normalmente a través de la excepción de incompetencia por cláusula o compromiso arbitral, los órganos jurisdiccionales comenzaban a tener una intromisión a veces más fuerte de lo normal sobre la cláusula y sobre la competencia del tribunal arbitral. Claro, tenían que definir los órganos internos su propia competencia. No estábamos en el supuesto en que el órgano arbitral está resolviendo su competencia para resolver el conflicto. Bueno, en este caso muchas veces los tribunales comenzaron a hacerse cuestionamientos sobre la validez de la cláusula. Comenzaban a cuestionar si alguna de las eventuales causales de nulidad ya se estaban presentando desde un inicio. Si había capacidad a una de las partes en el punto al momento de suscribir la cláusula, etcétera. Bueno, poco a poco se ha ido entendiendo que la función del órgano jurisdiccional en este caso es constatar si existe o no la cláusula, y que por el principio competence es al órgano arbitral a quien corresponde decidir sobre su propia competencia y eventualmente sobre la validez o no del compromiso arbitral, entendido inclusive como un compromiso diferente o autónomo al contrato que puede estar a la base de esa cláusula compromisoria o arbitral internacional. Desde ese punto de vista, entonces, ya los tribunales han comenzado a tener, en algunos casos, una posición mucho más pro cláusula arbitral que la que tenía hace unos años. Existiendo la cláusula, va a la sede arbitral y el órgano jurisdiccional costarricense se aparta del conocimiento. También decir nada más un aspecto de procedimiento, que esa decisión antes era vista por 3 órganos jurisdiccionales: el juzgado normalmente de primera instancia, un tribunal de apelaciones y posteriormente la sala primera de la Corte Suprema de Justicia. En este momento, lo que decide el juzgado en cuanto a esa competencia lo verá en alzada únicamente la sala primera de la Corte Suprema de Justicia, partiendo del principio que el Tribunal de Apelaciones no tendría ningún tipo de influencia o injerencia sobre el Tribunal Arbitral, mientras que la sala sí tiene, al menos en los pocos puntos que le corresponderá conocer, competencia de lo que se decida en sede arbitral. Por otro lado, un aspecto interesantísimo que quisiera recalcar en cuanto al apoyo que pueden dar los órganos jurisdiccionales lo encontramos en el aspecto de las medidas cautelares. Nuestro sistema procesal, hasta el Código de 1989, el Código Procesal Civil del 89, no tiene desarrollado un sistema de medidas cautelares, por decirlo de alguna forma, muy amplio. Más bien, si hay una crítica que hacer al Código del 89, es la parquedad con que fue definido el sistema de medidas cautelares y también los vacíos o lagunas que había dejado. Bueno, en parte esto cambia con el nuevo Código Procesal Civil, con un sistema más amplio de medidas cautelares, con un procedimiento cautelar más amplio. Y en materia arbitral, el problema que tenía o que tiene también la ley de resolución alterna de conflictos es el no reconocimiento a los tribunales arbitrales de otorgar directamente las medidas cautelares. Entonces, ese sistema comenzó a dar aquellas solicitudes de partes que iban a participar en un proceso arbitral, como
como actos preparatorios o ya dentro del procedimiento arbitral, de medidas cautelares con una judicatura renuente, casi que de ordinario, a otorgar las medidas cautelares. Y no solo en el ámbito arbitral, sino en el ámbito interno también, la jurisdicción no ha estado muy acostumbrada a utilizar una amplia gama de medidas cautelares. Bueno, ¿qué es lo importante ahora? Con la ley sobre arbitraje internacional se reconoce expresamente la competencia de los tribunales arbitrales de otorgar ellos las medidas cautelares. El primer problema es que, bueno, las medidas cautelares van a tener efecto con respecto a las partes. Si es necesario la ejecución de esas medidas cautelares, también la ley reconoce su reconocimiento y aplicación y ejecución por parte de los órganos jurisdiccionales, cuando los órganos jurisdiccionales nacionales tengan que utilizar, lógicamente, esas potestades de imperio. Cuando tengan, por ejemplo, que acudir, si fuera el caso, auxilio por parte de autoridades policiales, etcétera, cuando tenga que recurrir a anotaciones en registros públicos, que le den vida a las medidas cautelares ya adoptadas por el Tribunal Internacional. En este punto también se le reconoce a los tribunales nacionales la facultad directamente de otorgar las medidas cautelares que tengan que practicarse dentro del territorio nacional a solicitud de las partes previo o durante el desarrollo del arbitraje internacional, para lo cual ya cuentan con un sistema de medidas cautelares mucho más amplio, con el nuevo Código Procesal Civil que tenemos, con el Código del 89, que dejará de estar en vigencia dentro de un año aproximadamente. Eso es un avance fundamental. ¿Por qué? Porque hablando de seguridad jurídica, hablando de seguridad en inversión, hablando de tutela de los derechos, de tutela efectiva de los derechos, la medida cautelar es un punto esencial. Es un punto esencial, y sobre todo si tenemos algún temor de que también el desarrollo del arbitraje internacional pueda dilatarse más de lo que nosotros queremos. Es un compromiso del sistema jurisdiccional costarricense el dar respuesta rápida a estas solicitudes de medidas cautelares, no solo en el ámbito interno, sino también en el ámbito externo. De nada nos sirve una buena ley de arbitraje internacional o la suscripción de convenios de arbitraje internacional o el tener nuevos centros de arbitraje con un potenciamiento más fuerte, como es el caso del CIAR, si a nivel interno el Poder Judicial no se compromete en poder dar este apoyo al proceso arbitral. Por otra parte, otro punto interesante podría ser el auxilio probatorio, que también es reconocido dentro de la ley de arbitraje internacional, y que va a contar también con una nueva estructura procesal que facilita entonces el anticipo probatorio, si fuera el caso, o la ejecución de prueba que requiera necesariamente la intervención del órgano jurisdiccional. Y hago un paréntesis: no es que los órganos jurisdiccionales querramos tener preponderancia en el procedimiento arbitral, no. Sabemos que el arbitraje lo maneja el centro arbitral y el colegio de árbitros que ha sido escogido. Lo que pasa es que también somos conscientes de que muchas veces aspectos de potestad de imperio dificultan la labor de los órganos arbitrales, y es ahí donde viene el apoyo de los órganos jurisdiccionales. Hay varios aspectos en cuanto a resoluciones que pueden ser apelables, por ejemplo, el aspecto de la constitución, de la recusación de árbitros. Si el arbitraje tiene domicilio acá, podría tener entre los 30 días siguientes a su rechazo recurso ante la sala primera, etcétera. Pero un aspecto de control con el cual quiero cerrar para no
alargar más el sufrimiento de ustedes, porque don Rodrigo estuvo de pie y los tenía despiertos, ¿verdad? Yo estoy sentado y ya yo veo que no sé si es la hora o no, pero sí es un poco cansado. Entonces, lo que quiero referirme es a la nulidad o la denegatoria de reconocimiento del laudo internacional. En cuanto a ese punto, en el sistema nuestro se le otorgó competencia a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia para conocer de esa solicitud, algunos le dan un recurso de nulidad del laudo extranjero. Difiere un poco de la nulidad del laudo doméstico. No es exactamente el mismo sistema, aunque parte de algunos principios bastante similares. Las causales se ajustan a la ley modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, de UNCITRAL. Se adapta básicamente a problemas que ya ustedes conocen, porque son más duchos en la materia arbitral, los están viendo con más regularidad, como pueden ser la incapacidad de la parte, la invalidez del acuerdo conforme a la ley escogida, la falta de notificación o indefensión a una de las partes durante el proceso, cuando se falla un punto que no fue objeto del laudo o que no está contenido dentro del acuerdo correspondiente, o la constitución del tribunal o el procedimiento ilegítimo que se haya seguido, no solo en su constitución, sino en el desarrollo del arbitraje, un aspecto de debido proceso. Y las causales que son conocidas también de fondo, cuando lo que fue laudado no es objeto arbitrable conforme a la legislación nuestra, o cuando se contraviene el orden público. Y para ser sincero, donde puede presentarse todavía más discusión es en la definición del orden público, aspecto que no es propio solo de nuestra idiosincrasia o realidad jurídica, sino que es un aspecto que es común en todos los países, y también hay tesis que tienden a una apertura al arbitraje internacional reduciendo lo que es orden público, y hay otros que tratan de ampliar el orden público cuando sienten que el arbitraje internacional puede afectar en algo la soberanía interna del país. En este momento la tendencia es a tener un concepto restringido de orden público. Es decir, solo los principios y fundamentos verdaderamente esenciales del sistema jurídico costarricense entrarían dentro de esta concepción de orden público, dejando de lado algunas disposiciones que son simplemente decisiones legislativas de cómo regular el fondo de algunas relaciones comerciales que se conocen en esta vía arbitral. En cuanto a la ejecución del laudo, tiene el procedimiento de exequatur, siempre a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, pero siguiendo las normas del artículo 35 de la ley sobre los acuerdos o los laudos arbitrales, y el punto tercero de la convención de reconocimiento de acuerdos arbitrales que ya todos conocemos. No es posible, al menos en nuestro medio, ninguna ejecución provisional del fallo, porque también atenta contra los mismos tratados y la misma ley. Y también es importante resaltar que la ejecución del laudo se tiene que realizar conforme al sistema procesal civil interno. Es decir, en principio vamos a aplicar el Código Procesal Civil en la fase ya de ejecución del laudo, cuando ya ha decaído la competencia del tribunal arbitral. Y en este punto hay una perspectiva mejor con el nuevo Código Procesal Civil, que tiene instrumentos más acuciosos de ejecución que el actual código que está vigente por el momento.
lo cual augura que la ejecución de los laudos eventualmente sea un poco más ágil que la que podría tener en la actualidad. Por último, quiero recalcar, lo más importante de reseñar hasta ahora es que desde 1989, 90, etc., la concepción de los laudos nacionales e internacionales ha cambiado radicalmente a nivel jurisdiccional. Y lejos de ver en la competencia arbitral un aspecto que podría afectar la jurisdicción nacional, se ve como algo que viene a fortalecer esa jurisdicción nacional, algo que viene a mejorar no el contenido de la resolución de los conflictos, sino también la seguridad jurídica, que es un punto esencial en nuestra Iberoamérica. Y si así es, vemos que la iniciativa del CIAR es una iniciativa que viene a fortalecer no solo la justicia arbitral, sino también la justicia a nivel interno, y por ello auguramos que dentro de poco sean todavía más los casos que tengamos que no solo conocer, sino que ejecutar a nivel costarricense. Gracias.